Ya, muy buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Y también saludamos, como siempre lo hacemos, a nuestros hermanos a la distancia. Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Lo voy a decir así directamente al televisor ahí, ¿eh? Que el Señor les bendiga por la fe. Le damos gracias al Señor, siempre lo decimos también, de tener este lugar donde congregarnos, tener comunión, cantar alabanzas, estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras y, por supuesto, tener este tiempo en que podemos abrir su palabra y alimentarnos de ella. Como decía nuestro hermano Román, vamos a iniciar un nuevo tema, al menos durante este mes, con un título bastante, por decir así, chocante quizás, llama la atención, porque la imagen ya nos habla de más o menos lo que vamos a tratar. Y antes de entrar en el tema, lo preliminar son hacer algunas preguntas a nuestros hermanos. ¿Jesús, nuestro Señor Jesucristo, transgredió la ley de Dios? No, jamás, ¿cierto? Eso es un no rotundo. Eso es muy importante. Él vino no a transgredir la ley, sino a cumplirla, ¿no es cierto? Hay un pasaje que dice, vosotros sois la luz del mundo. Y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso es categórico, el Señor no transgredió ningún mandamiento de la ley, Él cumplió toda la ley, ¿ya? Y la cumplió con un motivo que nos permite a nosotros ser salvos, porque en Cristo estamos nosotros justificados. Si Él no cumple toda la ley, nosotros no podríamos ser salvos, pero estamos amparados en alguien que cumplió toda la ley. Ustedes saben que la ley, entre otras cosas, es la manifestación de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. Es decir, lo implacable de Dios. La ley no nos salva, pero la ley nos muestra un Dios santo que no tolera el pecado, que odia al pecador y al pecado, pero en Cristo nosotros estamos absueltos de la condenación de la ley. Por eso que era muy importante que Cristo cumpliera absolutamente toda la ley. Eso es lo primero. Pero en virtud de la imagen, yo voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Jesús transgredió los dogmas, las tradiciones y las leyes religiosas? Sí. Absolutamente. Qué bueno es tener esa respuesta clarísima, hermano. Porque nuestro Señor Jesucristo, si pudiéramos llevarlo en una descripción a propósito del tema, lo voy a decir así, es el que demuele todo concepto religioso. ¿Ya? Transgredir precisamente tiene que ver con anular, pasar por alto todo dogma, tradición y mandamientos de hombres. El Señor nos deja una tremenda lección, hermanos, ¿ya? Porque no olvidemos que, como dice Pedro, tenemos que seguir sus pisadas. Y el Señor Jesucristo, para la religión, se transforma en un transgresor, ¿ya? En un transgresor de sus propios códigos religiosos. La religión, ustedes saben, cualquiera esta sea, ¿cuántas religiones conocemos? Son muchas, ¿no? Pero las más conocidas para nosotros, las más influyentes para nosotros son la Iglesia Católica, la religión católica, la evangélica, testigos de Jehová, mormones, adventistas, judaísmo podríamos incluir también y musulmanes muy bien, ¿ya? Entre otras, el budismo. El Señor se transforma en la piedra de tropiezo para todas estas religiones. Por eso este título un poco sugerente. Las transgresiones, entre comillas, tienen que ver con transgredir los dogmas, las tradiciones, valga la redundancia, y las leyes religiosas. Nuestro Señor Jesucristo lo vamos a ir viendo por parte. Por ejemplo, no sé si usted se acuerda, comió con pecadores. ¿Sabe lo que le producía a los religiosos que Él comiera con pecadores? Comía con publicanos. Los publicanos tenían la característica de que defraudaban, eran estafadores, hacían uso del dolo, del engaño, para usufructuar, para robar, ¿ya? Pero también comía con borrachos, con prostitutas, y no para validar todo eso, sino para llamarlos al arrepentimiento. Y ¿qué pasaba con los hipócritas religiosos, los fariseos, los escribas?
decían, oye, tu maestro come, se sienta a la mesa con pecadores. Y el Señor, como les conocía, ya antes que hablaran, les conocía los pensamientos y las intenciones del corazón, el Señor les decía que el que está sano no necesita médico. Cuando nosotros vamos al médico, cuando estamos enfermos, tenemos síntomas de alguna enfermedad. Entonces el Señor dice, yo no vine a buscar a justos, como que si hubiera uno justo. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Y esta perspectiva no se nos debe olvidar, por eso estos temas es muy importante, porque en la medida que vamos caminando en el peregrinaje, como lo hablábamos la vez pasada en el tema de que nos convocó los primeros meses, los meses a partir de marzo, a eso me refiero, en ese peregrinaje nos vamos olvidando de que seguimos siendo pecadores. Y de repente, paulatinamente, nos vamos sintiendo mejor que los demás. Por eso estos temas son muy importantes. Cristo vino a buscarnos a viles pecadores, como tú y como yo. Pero los religiosos se sentían transgredidos. ¿Cómo es eso que este rabí come con pecadores? Pero también nuestro Señor Jesucristo, en este concepto de transgresión, conversa en extenso con una mujer samaritana. ¿Sabes lo que significa conversar con una mujer samaritana? No solamente en el aspecto judío, conversar con una mujer a solas ahí en la pileta, ¿no es cierto?, en la fuente, ya era una transgresión. Sino que además conversa con una mujer samaritana. Y cuando uno va al contexto histórico, Samaria era odiado por los judíos, era una zona odiada por los judíos. Hay un asunto muy histórico que lo vamos a ver en su oportunidad. Y no solamente él transgrede la idea de hablar con una mujer, sino que hablar con una mujer de otra raza, de otro linaje. Había una cosa híbrida ahí, mestiza. Y no solamente eso, una mujer de otra religión. Porque los samaritanos también habían creado su propio culto, muy lejos de Israel. Por lo tanto, vemos ahí este concepto, comillas, de transgresión, hablando con la mujer samaritana. Escoge a un publicano para ser miembro de su grupo más íntimo, a Mateo o Leví, que también fue un escándalo para ellos. Escoge por ahí a un revolucionario celote, también para ser parte de su grupo, ¿no es cierto? Sana a una mujer sirofenicia, como lo presentan los evangelios, griega, pero sirofenicia, ¿no es cierto?, que es un paganismo totalmente ajeno al pueblo de Israel. Era una persona gentil, y lo llama otro evangelio una mujer cananea, que era la madre de esta mujer que fue sanada, que tenía un demonio. También transgredía, y el Señor ahí le enrostra, lo vamos a ver, hay mucho contenido en eso, hermano. Salva a un criminal, al ladrón de la cruz. Acuérdense, hermanos, que un ladronzuelo no iba a la cruz. Tiene que haber sido un delincuente de alta peligrosidad. Pues nuestro Señor Jesucristo estuvo en medio de dos malhechores, hermanos. No fue menor, la cruz era un castigo para los delincuentes de alta peligrosidad. Pero el Señor lo salvó, ¿ya? Como le dijo el Señor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es nuestro Salvador, que salva al más vil pecador. El Señor, ahí escribiendo en tierra, y los hipócritas, ¿cierto?, le traen a una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio para condenarla. Y querían probar al Señor, ¿por qué? Porque de alguna manera el Señor tenía que resolver eso. ¿Qué va a decir el maestro? Y responde de una manera tan magistral, ¿eh? Muchas veces nos medimos y decimos que nos falta sabiduría a nosotros para resolver conflictos. Ni yo te condeno, ve y no peques más. Porque las mentes y las conciencias de los hipócritas comenzaron ahí a revolucionarse, ¿eh? Su propio pecado fue confrontado con su propia conciencia, y las piedras que querían arrojarla ahí con toda la energía a esa mujer, la empezaron a botar. El Señor le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Eso es lo que hace el Señor. Por lo tanto, vamos a hablar de eso y vamos a iniciar todo esto con un texto, siempre lo llamo la base de nuestro estudio, está en Mateo capítulo 15. La verdad que Mateo capítulo 15, hermano, es un pasaje que uno no lo puede cortar, pero es como para estudiarlo de manera individual. Pero vamos a ceñirnos a los primeros
9 versículos del capítulo 15 de Mateo. Espero que se esté entendiendo esta introducción a dónde vamos a llegar con estos comentarios, ¿no es cierto?, y estas reflexiones en esta semana. Dice Mateo capítulo 15, versículo 1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, irremediablemente. Versículo 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Lo que está diciendo ahí, quiero aclarar un breve comentario. Ellos se preocupaban de cumplir el código religioso en lugar de cumplir el amor, la honra a sus progenitores, a su padre y a su madre. ¿Cómo les trata el Señor de duro? Versículo 7. Hipócritas. Deténgase allí. La palabra hipocresía significa, para que usted la entienda de una manera muy simple, actores, están actuando. La palabra hipócrita viene del antiguo griego koine, que significa actuar con máscaras. Es como que usted se pone una máscara para una cosa, para otra cosa. Yo siempre lo comparo con, no sé cuántos tienen por ahí en la puerta de salida, un llavero, ¿cierto? Y tienen todas las llaves ahí, ¿sí? Entonces usted va saliendo, saca sus llaves. Bueno, esto también es similar, tienen unos ganchitos con las máscaras. Entonces usted dice, ¿a dónde tengo que ir? Voy a ir a la iglesia. ¿Cuál es la máscara? Esta es la máscara. Y se lleva su máscara de cristiano. Después con mis amigos, ¿cuál es la otra? Esta es la otra máscara. Y vivimos de máscara. Los seres humanos somos proclives a las máscaras. La Biblia nos llama a ser como somos, con virtudes y con defectos. De modo que nadie se sorprenda de nosotros porque siempre somos iguales, ¿no? Pero los religiosos acostumbraban a usar máscaras. Por eso que el Señor les llama hipócritas, ¿ya? En la antigua disciplina o ciencia o arte del teatro, ¿cierto? Mejor dicho, siempre se expresaba con dibujos, con ilustraciones de máscaras, ¿cierto? Una alegre y una triste. Así eran los hipócritas fariseos. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, que es lo que le importa al Señor, está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Note, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuántos de nosotros pasamos por alguna vez alguna iglesia en donde quizá el gran porcentaje de lo que se nos decía no era enseñanza bíblica, sino que eran mandamientos de hombres? Podríamos hacer un listado enorme, ¿no es cierto?, de todas las cosas, los códigos religiosos, un inventario largo. No hagas esto, debes hacer esto otro. Y vivíamos presos, ¿no es cierto?, de la tradición, de los dogmas de la institución. Nosotros estamos llamados a la libertad en Cristo, no al libertinaje, pero sí a la libertad en Cristo. ¿Y quién nos regula esa libertad? No es el pastor de una iglesia, no son los estatutos de una iglesia ni los dogmas de una iglesia, sino que lo que nos regula la libertad es exclusivamente la Biblia. El apóstol Pablo, tratando de resolver estos conflictos que habían en la iglesia, decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y lo repite, todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito por tercera vez, dice Pablo, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Qué tremenda receta para resolver tantos casos, tantas situaciones. Ahora mismo Farucito decía algo muy espontáneo como niño. ¿Qué tiene de malo ir a ver un partido de fútbol? Nada de malo. ¿Qué tiene de malo ir a ver una película en el cine? Nada de malo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el límite? ¿Cuándo va a ir? Y por ejemplo, en el caso del cine, ¿qué película va a ir a ver? Porque si usted se va a ir a envenenar la mente, pasa a ser ilegítimo, no conveniente, ¿se entiende? Por lo tanto, hermano, la Biblia nos deja ese rango de libertad para que nosotros, en la libertad que el Señor nos ha llamado,
podamos nosotros resolver lo que nos conviene, lo que nos edifica y lo que no se transforme en un dominio sometidos a ese tipo de cosas. Pero lo peor que podemos hacer, amados hermanos, es caer en esta reprensión que el Señor no solamente se la hace a los fariseos de esa época, sino que esto trasciende inclusive hasta el día de hoy, que el Señor quiera que nosotros seamos veraces, tal cual somos. Pero insisto, por eso es el tema. En la medida que vamos caminando, vamos desarrollando nuestro peregrinaje, el pecado que mora en todos nosotros nos va transformando en personas muy religiosas, en personas presas y esclavos, no de la Biblia, sino que de los dogmas y de las instituciones. De eso tenemos que también transformarnos, hermanos míos, en transgresores. Por eso que el propósito de este estudio, que lo vamos a ir desarrollando en parte, es descubrir por la Biblia, no por una idea de alguien, que el Señor Jesucristo fue caminando en su ministerio de 3 años y medio aproximadamente, fue desmoronando la religiosidad, y esto lo hace también para que nosotros, sus discípulos, sigamos sus pisadas, como lo dice el apóstol Pedro, ¿cierto? Él dice que nos deja sus pisadas. Primera de Pedro 2:21, si lo quiere apuntar. El ser humano, por la causa del pecado, estamos hablando de todos nosotros, nos moldeamos fácilmente a la religión. ¿Ya? Adoptamos posiciones religiosas en todas las cosas. En toda nuestra vida vamos siempre como moldeándonos. Por eso que el apóstol Pablo hace un llamado tan importante ahí en Romanos. Dice que no tomemos la forma del mundo, sino que seamos renovados conforme a la mente de Cristo. Ese es el objetivo. Pero nuestra inclinación es inherente al pecado, es inherente a la religiosidad. Y vamos adoptando métodos religiosos, formas ritualistas, y vuelvo a subrayar este tema, que esta es la parte más sensible del estudio, que por nuestra inclinación a la religión nos vamos de a poco sintiendo mejores que el resto. Cuando digo el resto, entre hermanos y entre vecinos y entre compañeros de trabajo, donde sea. Nunca te olvides, amado hermano, hermana. Nosotros no somos mejores que nadie. Eso nos tiene que guiar, nos tiene que a nosotros guiar nuestro proceder en Cristo. Nunca olvidemos, hermanos, que nosotros no somos mejores que los otros que están fuera. Escuchaba por ahí una persona creyente que decía: me carga andar en el metro y en el autobús. Hablan tanta cosa, tanta barbaridad, tanta grosería. Por supuesto, pues sí, hay gente que no son de Cristo. Pero esa actitud tan repulsiva a un mundo, nosotros somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, no a escapar del mundo. Eso me hacía a mí meditar también. Bueno, ¿somos cristianos puestos como ovejas en medio de lobos? ¿Sí o no? Sí. El Señor nos advierte ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Por lo tanto, si nosotros vamos malinterpretando lo que significa ser cristiano y vamos a decir: yo quisiera tener una casa en la punta del cerro porque ahí me aparto del mundanal ruido, como lo hacen las sectas y las filosofías falsas, estamos cerrando el blanco. El creyente tiene que andar en medio del mundo, no para adecuarse al mundo, sino para hacer luz en medio de las tinieblas. Pero esa actitud de esa repulsión al pecador, me parece que es propio del fariseo y no del cristiano que quiere ser luz en medio de los pecadores, hermano. Porque si usted le produce repulsa al pecador, entonces ¿qué evangelio va a predicar? ¿A quién le va a predicar? A los justos, a los limpios. Mire, hay un pasaje que quiero que observemos, que está en Isaías capítulo número 65, en donde el Señor está hablando duramente contra los rebeldes. No olvidemos, hermanos, que la experiencia de Israel nos enseña mucho a nosotros. Todos los fracasos de Israel, podríamos decir, son nuestros propios fracasos. Uno dice Israel rebelde, nosotros somos rebeldes. Israel idólatra, nosotros también somos bastante idólatras. Usted dirá, pero a ver, ¿cómo? Si Israel levantaba estatuas de Acera, de Astarot, de Astarte,
y le rendían culto. Yo no hago eso. Pero ¿sabe usted que muchas de nuestras cosas que nos rodean, muchas veces, hermanos, hermanas, jóvenes, se pueden transformar en ídolos? Nuestra familia se puede volver un ídolo. Y usted dirá, ¿pero qué es un ídolo? Un ídolo es todo lo que se interponga, que no sea Cristo, entre nosotros y Dios. El único mediador que pueda haber en esa relación entre nosotros y Dios debe ser Jesucristo. Así lo dice la palabra de Dios. Hay un solo mediador, ¿cierto? Un solo intercesor que está entre nosotros y Dios, que se llama Jesucristo. Pero muchas veces hay ídolos que están por ahí y tienen que caer. Puede ser mi trabajo, puede ser mi familia, puede ser mi hobby, puede ser, a propósito de lo que se decía hoy día, el fútbol, el deporte. No, primero el deporte y yo después el Señor. Bueno, hay que tener cuidado. Así como Israel era idólatra, muchas veces nosotros somos idólatras. Y el Señor nos quiere corregir todo eso. Mire, en esta reprensión del Señor a Israel, voy a ceñirme solamente al versículo 5, Isaías 65:5, por favor. Refiriéndose a ellos, dice, ¿qué dicen? ¿Estos qué dicen? Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Estate en tu lugar, no te acerques a mí. No sé si tú podrías suscribir esto en tu propia vida. ¿Qué significa? ¿Tienes repulsa contra los pecadores? Eso al Señor le produce náuseas también. Si nosotros somos puestos para salvar pecadores. Él comió en una mesa con pecadores. Pero si nosotros asumimos una especie de santidad que no tenemos, sino que presumimos, no vamos a juntarnos con los pecadores para llamarlos al arrepentimiento, sino que vamos a poner inmediatamente una distancia y decir, quédate allí, por favor, porque yo soy más santo que tú. Que el Señor quiera que su Santo Espíritu nos lleve a esta sensibilidad de lo que quiere decir la palabra de Dios en esta mañana para nosotros. Nosotros, hermanos, gozamos de una santidad impuesta por el Señor. Todas las virtudes, todo lo bueno que podamos exhibir, le pertenece al Señor. Pero nunca, jamás apropiarnos de una santidad propia y además, ¿cierto? Y lo peor, excluir a quienes deben ser evangelizados. ¿Por qué? Porque ahí estuvimos también en otro tiempo todos nosotros. Por lo tanto, el Señor reprende a los de Israel que decían, nosotros somos más santos que tú, así que no te acerques a mí. ¿Cómo los califica el Señor? Como humo en su furor y fuego que arde todo el día. Es decir, hermano, debemos desmoronar y transgredir ese código religioso. Yo siempre, en nuestras plegarias colectivas e individuales, se pide porque este lugar no sea un lugar de santulones, ¿se entiende? Porque no lo es, seríamos hipócritas. Todos venimos aquí luchando con diferentes áreas de nuestra vida, pero llegamos aquí un grupo de pecadores, y lo voy a decir más ofensivo porque me estoy incluyendo también, de un montón de buenos para nada, para hacer luz a los pecadores que ahora mismo están perdidos. Si nosotros estamos salvos ahora, hermanos, seguros en Cristo, es porque Él así lo quiso, porque Él murió por nosotros. Y le damos gracias al Señor porque nos imputó una santidad que nos permitirá entrar en los cielos. Gracias, Señor, ¿no? Porque yo cuando escucho predicadores tan abiertos, ¿no es cierto?, de lengua y suelto de lengua, y la santidad, y si no, el Señor te va a mandar al infierno, y ellos no se miran a sí mismos. Bueno, muchas veces después salen las tremendas noticias de estos insensatos, por decirlo elegantemente, que ponen cargas pesadas en los hermanos y ellos ni siquiera con un dedo quieren moverlas. Igual que los fariseos, los escribas, los religiosos. Eso el Señor lo vino a transgredir. Por eso que decimos, Jesús nuestro Salvador es un transgresor de la religión. Cuando la religión me dice, apártate de los pecadores porque te van a contaminar, Él transgrede eso y dice, no, hay que ir a los pecadores para salvar a los pecadores. Si Él vino de la gloria, hermanos, descendió de la gloria para salvarnos a nosotros, o te sentías muy bueno. Pero estas cosas, hermanos, se nos van olvidando. Comparémosla con lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 3.
Romanos capítulo número 3. Miren lo que dice, un pasaje muy, yo creo que muy conocido por todos nosotros y además de conocido, muy querido por todos nosotros. Porque si hay un distintivo del creyente, es que el creyente se goza en la humillación que el Señor nos imparte. ¿Sabía usted? Porque el Evangelio es humillante. El que nos diga, ustedes son unos miserables pecadores, que nos diga, somos unos miserables pecadores que no tenemos cómo llegar al cielo por las nuestras, realmente es humillante. Pero el que tiene el Espíritu Santo no se ofende, sino que le da gracias al Señor porque el Espíritu Santo nos